Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Federico Calderone, yo soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas de esta facultad, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, a pedido o en solicitud, a solicitud de la gente del Centro de Estudiantes, voy a brindar este contenido, digamos, este material pedagógico para que lo sumen, digamos, o lo incorporen a su material de estudio. Espero que les sea útil, donde vamos a discutir algunos temas, digamos, de anatomía patológica que forman parte de los contenidos de la materia injuria. En este caso vamos a hablar de trastornos hemodinámicos y después algunos sobre temas que, digamos, digamos, tributan a la materia defensa. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible para que esto no sea aburrido y sea es un recurso, digamos, didáctico ágil de ver y de comprender. De ninguna manera esto sustituye el estudio en profundidad del material bibliográfico sugerido por la cátedra y otras las fuentes que ustedes quieran investigar, digamos. Esto es simplemente un aporte más. Los trastornos hemodinámicos o el trastorno hemodinámico es un tema muy importante de la patología general. Si uno logra comprender estos temas, digamos, básicos de la patología, uno puede entender luego la patología especial respectiva. Es decir, hoy vamos a hablar de edema, vamos a hablar de congestión, de infarto, de trombosis y de embolia. Pero para nada vamos a adentrarnos, qué sé yo, para hablar, o vamos a profundizar en temas de patología especial como el infarto agudo de miocardio, el infarto cerebral, la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. O sea, no es el objetivo de este material acá, didáctico. Bueno, entonces vamos a hablar de edema primeramente, un tema muy importante. Eh, Edema claramente significa hinchazón, porque, bueno, primero el término proviene del griego oidema, que significa hinchazón, que comparte incluso la raíz etimológica con oidipus, de Edipo. En la fábula de Edipo, ustedes saben que el rey, cuando se entera que lo va a matar, digamos, cuando el oráculo le dice que lo va a matar y va a casarse con su esposa, lo cuelga de un árbol y justamente los pies se les hincha, se produce un hinchazón en los pies, él luego lo sobrevive a eso, y de ahí viene el término oidipus, que significa el de pies hinchados, y justamente comparte la raíz etimológica con oidema. Entonces, edema lo podemos definir como el aumento anormal de líquido en los espacios intersticiales, en el intersticio, en el espacio extracelular, pero también en las cavidades corporales virtuales preexistentes, como la cavidad peritoneal, la cavidad pleural, la cavidad pericárdica. De hecho, se puede llamar, digamos, denominar algunos edemas con un nombre específico de acuerdo a su localización, como vamos a ver ahora a continuación. En este caso yo les muestro casos de edemas en miembros inferiores, muy frecuentes de ver en pacientes con diversas patologías. Claramente hay un hinchazón, un aumento del tamaño del tejido a expensas de que el líquido anormalmente acumulado está dentro en el espacio intersticial y expande el tejido aumentando su tamaño. Incluso allí, en la zona donde se produce ahí la compresión, se deja una especie de depresión, lo que se conoce como signo de Godet. Como van a ver en años posteriores, el signo de Godet o la fobia es muy importante, como tiene mucha importancia al momento de valorar la patología que produce estos edemas o la gravedad de la enfermedad. Otra cosa importante, o sea, a los edemas los clasificamos, los podemos denominar de acuerdo a podemos hablar de edemas localizados o generalizados. A los localizados los podemos llamar con eh,
con nombres específicos, como vamos a ver, y a los generalizados se los puede llamar también, o se les puede utilizar el nombre, se puede aplicar el término anasarca. Lo importante es dividir a los edemas en dos grandes grupos: edemas hemodinámicos, donde la alteración, digamos, o la acumulación de líquidos es resultado de una perturbación de las fuerzas hemodinámicas que regulan el filtrado a nivel capilar fundamentalmente. Y el otro es el edema inflamatorio o no hemodinámico, que no es tema que vamos a tratar en este video. Vamos a verlo oportunamente en inflamación. Justamente acá les grafico un esquema muy básico de cómo se produce la salida de líquido normalmente en todos los capilares a todo momento, ahora mismo, por ejemplo. Hay un aumento de la presión, o sea, la presión hidrostática es alta en el extremo arterial del capilar y eso favorece la salida de líquido, ¿verdad? Aquí. Esto se produce matemáticamente por la fórmula de presión de filtración, que es presión hidrostática menos presión oncótica. Y esto da como resultado un valor positivo. Ahora, a medida que va saliendo líquido, la presión hidrostática va cayendo, por lo cual la presión de filtración cae y después se produce, se favorece un retorno desde el exterior hacia el capilar en su extremo venoso, gracias a esta caída de la presión hidrostática. Siempre queda fuera del capilar un 5 o un 10% de líquido remanente, y ese líquido remanente es drenado y llevado, digamos, del espacio intersticial a través de los pequeños vasos linfáticos distribuidos en todo el cuerpo, y que vuelve finalmente o retorna a la circulación sanguínea a través del conducto torácico, como ustedes ya lo sabrán. Aquí tenemos un ejemplo de edemas, en este caso, bueno, tenemos un edema localizado en la cavidad peritoneal, a este se lo llama hidroperitoneo, pero el término más utilizado, que ustedes ya obviamente estarán familiarizados con ese término, es el de ascitis. También se puede hablar de hidropericardio si afecta a la cavidad pleural. Aquí tenemos edemas faciales. Recordemos que cuando el edema no es localizado, sino que es generalizado, se utiliza, como ya dijimos, el término anasarca. En esta radiografía de tórax se puede ver una opacidad de todo un hemicampo que corresponde justamente a la acumulación de líquido de edema hemodinámico, en este caso en una de las cavidades pleurales, en lo que se llama comúnmente hidrotórax o derrame pleural, en este caso no inflamatorio. También tenemos casos especiales donde el problema no está justamente, digamos, tenemos por ejemplo, en estos casos ven estas señoras con edemas en los miembros inferiores algo atípicos. Bueno, en este caso puntual corresponde a lo que llamamos la filariasis o la elefantiasis, donde el problema es un parásito que, digamos, penetra a través de la piel del pie o del miembro inferior y se ubica dentro del vaso linfático, obstruyéndolo. Entonces ese remanente, ese pequeño remanente de 5 o 10% de líquido que debe ser drenado a través de la linfa o como linfa, queda dentro en el espacio intersticial acumulado, generando estos llamados linfedemas. Y en el caso de la señora de la derecha existe otro linfedema en todo el miembro superior derecho. Fíjense que aquí falta la mama derecha, hay una mastectomía y seguramente acompañando la mastectomía hubo un vaciamiento de ganglionar con el consecuente, digamos, al haber digamos, un vaciamiento de todo lo que es el drenaje linfático, se produce un linfedema que es un edema frío, es un edema duro, difícil de resolver, difícil de tratar, que es una complicación en este caso de una cirugía probablemente de un cáncer de mama, con seguridad. Entonces,
Los mecanismos de edema hemodinámico, recordemos que el edema inflamatorio no lo vamos a comentar, son básicamente estos cuatro. El aumento de la presión hidrostática intracapilar, es decir, esto llevaría la fórmula de presión de filtrado, aumentaría la fórmula de presión de filtración. La disminución de la presión oncótica del plasma. Recuerden que la presión oncótica, osmótica o coloidosmótica de plasmática está determinada por las proteínas plasmáticas, fundamentalmente, o la proteinemia. La obstrucción del drenaje linfático, como vimos en esas señoras con filariasis o en esa señora con vaciamiento del ganglionar. Y existe otro o cuarto mecanismo que tiene poco que ver, digamos, con la microcirculación, que ocurre, digamos, por culpa renal, donde el riñón es quien retiene sodio por muchos motivos y consecuentemente se retiene agua y eso favorece, digamos, luego en toda la microcirculación el pasaje de sodio a los tejidos y consecuentemente el pasaje de agua. En este ejercicio que está en un material que hicimos para la materia, para el área injuria, la idea era vincular ejemplos digamos, de patologías que causan edema habitualmente con el mecanismo fisiopatogénico correspondiente. Si hablamos, por ejemplo, de una cirrosis hepática, ahí los mecanismos pueden ser diversos. Puede estar producido por una disminución de la presión oncótica, en tanto que en la cirrosis disminuye la producción de proteínas, o también la cirrosis, como generadora de hipertensión venosa portal, puede producir un aumento de la hidrostática en los capilares, digamos, a nivel, digamos, del territorio de la vena porta, generando un aumento de la presión hidrostática. O sea que el mecanismo ahí es doble. Aunque también, como van a ver luego, en la cirrosis hepática, la ascitis se produce también por retención de sodio. Y ese es el mecanismo más importante actualmente conocido, es decir, la acumulación de sodio, la retención de sodio por la activación, por la liberación de aldosterona. Bueno, ahí hay otro ejemplo, dice fibrosis o infiltración neoplásica de vasos linfáticos. Bueno, claramente ahí provocaría una obstrucción del drenaje linfático y un linfedema. Bueno, en la insuficiencia cardíaca congestiva el problema está en el corazón no logra bombear sangre hacia adelante, consecuentemente hay una rémora en la circulación de la sangre. Esto produce un trastorno hemodinámico que vamos a ver a continuación, que es la congestión pasiva en este caso, dado que es el corazón quien no logra bombear y por lo tanto pasivamente por una rémora se acumula sangre, aumenta la presión hidrostática y se produce el edema. En este caso, si se trata de la insuficiencia cardíaca en el ventrículo izquierdo, si la insuficiencia es ventricular izquierda, claramente quienes sufren congestión, y edema son los pulmones, provocando, tos, dificultad respiratoria, disnea, que son síntomas cardinales de la insuficiencia cardíaca izquierda. O bien, si la insuficiencia cardíaca es global o derecha, se edematizarán todos aquellos tejidos u órganos que tengan afluentes a las venas cavas, inferior o superior. En la desnutrición claramente hay una disminución de la presión oncótica en el caso de que lo que predomine sea un déficit de la incorporación de proteínas en la dieta, como sucede fundamentalmente en el kwashiorkor. La filariasis ya hablamos que es una parasitosis y que produce obstrucción de la vía linfática, del drenaje linfático, provocando la elefantiasis, algo muy frecuente de ver en Argentina, solamente en algunas zonas del país. El exceso de sal en la dieta, en la insuficiencia renal, podría ser un ejemplo de causa de edema por retención de sodio y agua a nivel renal. La trombosis venosa profunda en un miembro inferior, en tanto bloquea el drenaje venoso local en el miembro inferior, genera congestión pasiva
local y consecuentemente aumento de la presión hidrostática y edema por aumento de la presión hidrostática. La hipoperfusión renal, con activación del eje de renina-angiotensina-aldosterona, va a generar justamente una retención de sodio y de agua por activación de aldosterona. Existen otras, acá está tapada por mi cámara, pero la nefropatía perdedora de proteínas en un síndrome nefrótico generaría también edema por hipoalbuminemia y disminución de la presión oncótica. Y las enteropatías como la celiaquía, al en tanto no se absorben proteínas, entre tantas otras cosas, generarían también edema por esta causa, por disminución de la presión oncótica plasmática. Bueno, lo importante aquí con respecto al edema es que no es lo mismo tener un edema, digamos, un edema en el tobillo porque un paciente jugando al fútbol hizo un esguince de tobillo, que tener edemas en otros sitios donde se puede comprometer severamente la vida, como por ejemplo el edema en los pulmones. El edema pulmonar en las pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea aguda o crónica, genera obviamente una acumulación de material de líquido, no solamente en el intersticio pulmonar, que son los septos, sino también en la luz alveolar. Y obviamente no hay posibilidad alguna de hematosis. Entonces el paciente muere ahogado, asfixiado, el paciente fallece porque no puede intercambiar oxígeno. Es una muerte, ese es lo que se llama edema, lo que los clínicos llaman edema agudo de pulmón, cuando la insuficiencia cardíaca es aguda, ya sea por un infarto agudo de miocardio o un shock cardiogénico, etc. En las imágenes que les puse aquí vemos un pulmón totalmente libre de líquido y un pulmón totalmente lleno de líquido. No solamente destaco la presencia del líquido de edema, que se ve algo acidófilo porque contiene solutos de bajo peso molecular proteicos, sino que destaco la gran ingurgitación de los capilares o de los septos pulmonares debido al proceso de congestión pasiva que ahora vamos a comentar. Digamos, hay acumulación de sangre, aumenta la presión hidrostática y se produce pasaje de líquido desde el vaso hacia el intersticio. Fíjense, un paciente con insuficiencia cardíaca claramente presentará disnea, tos porque el líquido actúa como cuerpo extraño, expectoración serosa o seromucosa. Obviamente al haber dificultad para oxigenación, cianosis, estertores a la auscultación, ritmo de galope, ansiedad, diaforesia, o sea, transpisudoración, ortopnea, es decir, la necesidad de incorporarse para mejorar el retorno venoso y disminuir la disnea la disnea terrible de lo que es digamos, el edema pulmonar. Aquí, por ejemplo, tenemos, no, creo que se han dado cuenta, un órgano edematoso, que no es cualquier órgano. Ahí vemos un órgano, es puntualmente el encéfalo, y ¿por qué decimos que está edematoso? Porque claramente se ve digamos, una disminución de lo que son las cisuras y un ensanchamiento de lo que son las circunvoluciones. Claramente un edema cerebral de este tipo no puede ser, no puede tener la misma magnitud que un edema en un tobillo en un esguince. Este edema produce la muerte del paciente o puede producir la muerte del paciente. En tanto, como ustedes saben, no hay capacidad dentro de la calota para nada. En el caso del encéfalo, ya sea la acumulación de agua o la presencia de una neoplasia maligna muy agresiva, en los dos casos se puede provocar la muerte por la ocupación de un espacio que no hay, que no sobra, y esto generar lo que se llaman herniaciones con diversas complicaciones, porque las herniaciones se producen en espacios donde hay huecos dentro del sistema nervioso central, como debajo de la hendidura de Bichat, el agujero occipital o magno, la hendidura de Bichat, y eso va generando, puede comprimir una arteria cerebral y puede provocar infarto,
o directamente, produce básicamente herniaciones y compresiones. O sea, no es el edema cerebral no puede ser considerado un edema menor, digamos, es un edema grave. Aquí tenemos también otro edema que es grave, el edema, este edema que se ve en los abdómenes de niños desnutridos. Generalmente, bueno, aquí probablemente se trata de un kwashiorkor, como van a ver cuando lean desnutrición, hay dos formas anatomoclínicas polares o extremas de desnutrición, que son el marasmo y el kwashiorkor. Si bien lo más frecuente es encontrar formas mixtas. En el kwashiorkor fundamentalmente hay un déficit de la ingesta proteica, sucede luego del año aproximadamente, cuando el niño es destetado por la llegada de un hermanito, otro bebé, entonces se queda sin la leche de la madre que sí le provee proteínas y es, digamos, está obligado a consumir generalmente solamente hidratos de carbono, harinas o, bueno, arroz, etcétera. Bueno, no, arroz en el mejor de los casos, me refiero generalmente a productos hechos con harina de trigo, y incluso un paciente, podemos ver a un chiquito desnutrido, edematoso, anasárquico y decir no es piel y hueso. Aquí hay claramente hay una mezcla entre un marasmo y un kwashiorkor, pero justamente un paciente con kwashiorkor, con un síndrome ascítico edematoso, corre mucho más riesgo de vida que un niño marasmático, dado que es obviamente una imagen también penosa de ver, un niño que es piel y hueso, pero un niño con kwashiorkor está siempre, hay que internarlo inmediatamente porque la acumulación de todo ese líquido en el abdomen genera un desequilibrio del medio interno grave con la inminente posibilidad de un shock hipovolémico. Todo el líquido que el niño ingiere va a parar al abdomen, entonces la volemia efectiva o eficaz es baja y lo puede chocar en cualquier momento. Bien, entonces es importante definir el edema, luego clasificarlo al edema de acuerdo a si es hemodinámico o inflamatorio, y también se lo puede clasificar en localizado o generalizado. Y algunos edemas localizados pueden recibir un nombre especial de acuerdo a la localización. Otra clasificación que van a encontrar es la de trasudado y exudado. Esa es una clasificación bioquímica o físico-química. El trasudado corresponde a lo que vendría a ser el edema hemodinámico. Es un edema bajo en proteínas, fundamentalmente, con una densidad menor a 1013. Y el exudado es un edema rico en proteínas y una densidad mayor a 1017, pero con el agregado de algo distinto, que es la presencia de células producto de un fenómeno, digamos, de quimiotaxis, que lo van a ver en inflamación y no lo vamos a ver aquí. Bien. Bueno, entonces terminamos con edema. Es un tema importante, es un tema fácil de estudiar y no requiere, pero lo importante, los puntos que yo destaqué, es decir, definición, clasificación, mecanismos fisiopatogénicos, son los puntos más importantes a tener en cuenta al momento digamos, de estudiar el tema y cuando uno está, digamos, preparando la unidad problema para el examen final. Bueno, el siguiente tema es congestión. Hacemos una pausa y seguimos. Bien, congestión como trastorno hemodinámico de la patología general puede ser definido como el aumento anormal o patológico del volumen de sangre. Ya no estamos hablando de líquido, estamos hablando de sangre dentro del lecho capilar de un tejido o de un órgano. Ese es el concepto de congestión. Repito, aumento anormal o patológico del volumen de sangre dentro del lecho capilar de un tejido o de un órgano. Esto obviamente genera un cambio de coloración de ese tejido o de ese órgano. Los
tejidos o los órganos con congestión tienden a volverse rojizos, rojo-azulados, eso dependiendo de la sangre que predomine. Si es sangre arterial será oxigenada y eso se verá más un rojo rutilante. Si es sangre venosa desoxigenada, obviamente se verá más azulada. En este caso estamos viendo en estas dos falanges de un miembro inferior izquierdo, vemos un aumento de la coloración rojiza. Probablemente aquí haya también calor, haya dolor, probablemente no lo sabemos. Y obviamente hay hinchazón. Recuerden que al haber congestión, inevitablemente se produce un aumento de la presión hidrostática y eso puede desencadenar o no un aumento del pasaje de líquidos y una acumulación de líquidos en el tejido. O sea, la congestión y el edema van, digamos, en sociedad, ¿no? Van de la mano. En tanto que la congestión es muy probable que genere edema, en tanto aumente la presión hidrostática. Aquí tenemos un paciente que se insoló, y bueno, todo ese cambio de coloración en la piel que tiene el paciente se debe a un aumento de la cantidad de sangre, en este caso de predominio arterial, en el lecho capilar de toda la piel, de toda esa zona de la piel que se quemó. Obviamente también esto corresponde a un tipo de congestión que se ve más en la inflamación aguda. Bueno, justamente la congestión puede ser clasificada de diversas formas o con diversos criterios de acuerdo al parámetro que utilicemos. Acá vemos otro proceso congestivo donde el color claramente ya no es rojizo, sino azulado en un miembro inferior. Esto probablemente corresponde a una congestión llamada pasiva, también llamada venosa. Y esto sería un esquema de lo que vendría a ser una congestión pasiva en el pulmón, donde aumenta la cantidad, ven aquí, que dentro de cada capilar septal existe un aumento del número de glóbulos rojos, una ingurgitación capilar con dilatación de los capilares. Consecuentemente aumenta la presión hidrostática y pasa líquido no solamente al septo, al intersticio del septo, al tabique, sino luego a la luz alveolar. Eso sería esto en el contexto de una congestión pulmonar, en este caso pasiva. Esta es la imagen, digamos, histopatológica del esquema anterior. Retomo la cuestión de la clasificación. Entonces, de acuerdo a la patogenia, la congestión puede ser denominada congestión activa o congestión pasiva. Es decir, si el aumento patológico del volumen de sangre se debe a que ha habido un fenómeno activo con liberación de sustancias vasoactivas que han, digamos, abierto esfínteres precapilares arteriolares con vasodilatación arteriolar, es decir, ha habido un aumento, digamos, con el propósito de llevar sangre al lecho capilar de un tejido de manera activa, ahí hablamos de congestión activa. También lo pueden encontrar con el nombre de hiperemia, pero hiperemia es lo mismo que congestión, en tanto hiperemia, mayor cantidad de sangre, y ya definimos el concepto de congestión, podemos hablar de hiperemia activa y de hiperemia pasiva. Entonces yo prefiero personalmente que utilicen el término de congestión y no hiperemia. Hablen de congestión activa o de congestión pasiva. De acuerdo a la evolución, un proceso congestivo puede ser agudo o puede ser crónico. Por ejemplo, un paciente que sufre un infarto de miocardio con falla de la bomba, digamos, brusca, intempestiva, genera obviamente una acumulación rápida del volumen de sangre y la congestión ahí en ese caso es pasiva, claramente, y es aguda. O tenemos un paciente, digamos, chagásico, con el corazón dilatado, y esto va a generar
una rémora crónica de sangre, generando un encharcamiento y un aumento del volumen de sangre en el lecho capilar pulmonar crónico. Y por último, podemos hablar de la extensión o de la localización del proceso congestivo. Así podemos hablar de una congestión local. Imaginen un trombo, o una obstrucción de una vena en el miembro inferior, va a generar congestión pasiva, localizada en el territorio digamos, que drena sangre en esa vena puntualmente. Y luego tenemos las congestiones sistémicas, que son las que no locales, que son las que pueden interesar tanto a lo que es la circulación menor, digamos, la circulación, digamos, que afecta a pulmones. En ese sentido, ahora hablamos de la insuficiencia cardíaca izquierda, de ventricular izquierda, afecta digamos, a los pulmones fundamentalmente como congestión pasiva pulmonar, sistémica. Ahí no sería local porque afectaría a uno de las grandes circulaciones. La otra congestión pasiva es la que afecta al corazón global, o sea, donde hay una insuficiencia global del corazón y con compromiso derecho, con aumento de la cantidad de sangre ya en las venas cavas, superior e inferior, y en todas las afluentes de esas venas y en todos los órganos que drenan sangre en las venas cavas. Ahí hablaríamos de una congestión pasiva, sistémica. Pero debemos diferenciar aquella que afecta la circulación menor de la circulación mayor. Pero en ambos casos destaco que son congestiones sistémicas. La congestión local es más una congestión vinculada a un determinado territorio venoso. Bueno, eso puede estar en discusión. Se puede pensar la congestión pulmonar como una congestión localizada, pero en verdad todas las congestiones vinculadas a las fallas del corazón deben estar dentro de lo que se llaman congestiones sistémicas. En la imagen microscópica se ve un alvéolo con la importante ingurgitación de los septos llenos de eritrocitos, y lo que se ve ahí en la luz alveolar no solamente que es líquido de edema, sino algunos macrófagos como que están cargados de algo distinto, algo que llama la atención, que digamos, sobresale de la imagen, que es una coloración amarronada, ocre, dorada, que corresponde a un pigmento. Un pigmento se define como una sustancia que tiene color propio. Y en este caso, el pigmento en cuestión es la hemosiderina, que digamos, se formó a partir de la extravasación de algunos eritrocitos. De hecho, aquí se ven eritrocitos extravasados y en la luz alveolar, porque a veces el capilar está tan ingurgitado y lleno de sangre en el proceso congestivo que alguno de ellos estalla o digamos, hay una disrupción de la continuidad del capilar, se producen pequeñas hemorragias y esos glóbulos rojos son fagocitados por los macrófagos alveolares, degradados, y la hemoglobina, o sea, el grupo el M de la hemoglobina del eritrocito es transformado en hemosiderina en el macrófago. Esos son macrófagos cargados con hemosiderina y se los llama o se los conoce como las famosas células de la insuficiencia cardíaca. Bien, otro órgano que recibe el impacto de la congestión pasiva sistémica cuando da las fallas del corazón es el hígado, básicamente porque acá ven el hígado con su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo separados por ligamento falciforme, y acá el corazón. O sea, la cercanía entre el corazón y el hígado es obviamente clara, bueno, no tengo por qué aclarar. Entonces, uno de los órganos donde se pone de manifiesto el proceso congestivo edematoso en la insuficiencia cardíaca global o derecha es sin lugar a duda el hígado. Acá tenemos dos imágenes, una superior donde tenemos un corte, un corte de un órgano macizo como es el hígado. Ahí se ve el parénquima hepático, se ven estructuras con luz que corresponden
estructuras vasculares, ya sea de la vena porta, la arteria hepática, las venas hepáticas o también estructuras con luz pertenecientes a la vía biliar. Y en la imagen inferior se nota claramente un cambio de coloración, es decir, el contraste es muy evidente y hay claramente un aumento de la cantidad de sangre en ese tejido, por un aumento de la cantidad de sangre en los capilares hepáticos, puntualmente en los sinusoides hepáticos. Cuando el corazón falla, globalmente, se produce congestión pasiva sistémica con aumento de la cantidad de sangre en las venas cavas. Las venas suprahepáticas son afluentes de la vena cava inferior. Entonces, a nivel ya dentro de lo que vendría a ser el lobulillo hepático, la zona más afectada, la primera afectada es la vena centrolobulillar, afluente de esas venas suprahepáticas. O sea, aquí tenemos la vena centrolobulillar. Aquí se produciría el fenómeno, la acumulación más rápida de sangre, con el consecuente aumento de la presión hidrostática y el edema. Aquí lo que tenemos en este extremo es lo que llamamos espacio porta, donde se ve una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática aquí y elementos de la vía biliar, en este caso con un epitelio, ya no vasos sanguíneos, que son conductos biliares. Estas son las famosas zonas del lobulillo hepático, la zona 1 cercana al espacio porta, la zona 2 o zona medial y la zona 3 que es la zona centrolobulillar. ¿Por qué marcamos esta diferencia? Bueno, fíjense que los hepatocitos se disponen siempre así, en filas o en trabéculas, en hilera también se puede decir, y presentan entre hilera e hilera, presentan el sinusoide o el capilar en un polo, en un extremo. En el otro extremo presentan lo que vendría a ser el canalículo biliar, donde el hepatocito excreta lo que se conoce como la bilis, que es el producto de secreción del hígado como glándula anexa al tubo digestivo. Aquí se ve una imagen de congestión pasiva hepática, donde se ve el color rojizo del proceso congestivo, de la acumulación de sangre, pero además se observa un puntillado amarillento. Y si uno es más detallista, encuentra otras áreas no tan amarillentas, sino más bien ocre amarronadas. Esto es lo que se conoce con el nombre de hígado en nuez moscada y pertenece digamos, el patrón morfológico de lo que correspondería a la congestión pasiva hepática crónica, cuando el corazón derecho o todo el corazón está insuficiente. ¿Por qué aparecen estas áreas amarillentas? Porque justamente aparece esteatosis. La esteatosis como fenómeno de acumulación de lípidos, no de cualquier lípido, es la acumulación, digamos, dentro del hepatocito de lípidos simples como ácidos grasos y triacilglicéridos. Como vieron en una clase que yo di recientemente, yo les decía que el cambio graso es la expresión morfológica microscópica de una lesión celular reversible, en tanto la célula no ha muerto y puede revertir, puede recuperar, perdón, su homeostasis. En este caso, la causa de la esteatosis es claramente la hipoxia. ¿Por qué? Porque justamente al estar estancada la sangre, las células toman el oxígeno, ceden el dióxido de carbono, hay una rémora, no avanza la sangre por el fenómeno congestivo. En la congestión pasiva ustedes tienen que hacer de cuenta que están en una autopista llena de autos y hay un problema, digamos, de un choque. Entonces se produce todo un estancamiento de los autos, donde no hay un progreso de la circulación de los automóviles. Y bueno, justamente se habla de congestión vehicular. Bueno, en la congestión pasiva, bueno, en ese caso habría una obstrucción, ¿no es cierto?, que causaría el proceso congestivo. Pero así como puede haber obstrucciones, puede haber procesos congestivos por otras causas. Puede ser porque en el caso de las insuficiencias cardíacas no se bombea la sangre.
Bien, vuelvo para atrás porque no era mi intención. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de esto. Entonces, para terminar de redondear el proceso, digamos, la congestión vuelvo a resumir, el aumento patológico del volumen de sangre en el lecho capilar de un tejido o de un órgano. Puede ser activa, puede ser pasiva, puede ser local o puede ser sistémica. Puede ser aguda, puede ser crónica, ¿de acuerdo? Y muy frecuentemente va acompañada de edema, justamente ¿por qué mecanismo fisiopatogénico? Por aumento de la presión hidrostática. Bien, ahora a continuación vamos a hablar de otro gran tema de la patología en general, que es infarto. Bien, bueno, vamos a continuar con infarto. Infarto es una palabra que viene o deriva del término infarcire, que es de origen latino y que significa relleno o rellenar, justamente porque en las primeras observaciones morfológicas las áreas infartadas parecían como estar rellenas de algún material, de ahí vino el término. Yo por si les intriga el origen de la palabra, porque uno da por sentado algunos términos y los incorpora y bueno, de ahí viene la palabra. Si a alguno le interesa, la parte etimológica. Definición, importante, yo soy medio fanático, soy el fanático de las definiciones, o de los conceptos más que nada, porque, bueno, sí, el concepto de algo es muy importante porque debe decir el todo de eso, no debe dejar nada fuera. En realidad, uno puede, uno cuando está hablando de cosas y de digamos, que ocurren en un proceso no está definiendo, no está conceptualizando, sino está caracterizando. A mí, el objeto del concepto es decir el todo del proceso. Entonces, ¿qué es un infarto? Es un área, una zona de necrosis por isquemia o de necrosis isquémica, ya sea por la interrupción brusca del riego arterial o del drenaje venoso. Noten que yo no dije área de necrosis coagulativa, yo dije área de necrosis isquémica. Esto es así porque la excepción del infarto cerebral no nos permite decir área de necrosis de coagulación, porque de hecho, si no, podríamos hablar de que en el infarto la mayoría de las necrosis que se producen son coagulativas, en tanto la hipoxia es la causa del proceso o la anoxia. En el infarto cerebral, como ustedes ya lo saben seguramente, la necrosis es licuefactiva, pero es isquémica, así que vale tanto, el concepto se aplica tanto para el infarto cerebral. Fíjense que en los infartos suelen tener forma de triángulo, de cuña o de pirámide, en función de que siempre, digamos, hay una obstrucción, en este caso del drenaje arterial. Entonces, en un sistema donde hay una circulación arborescente, como en este caso, donde a partir de una rama de una única rama hay una ramificación arborescente, la obstrucción aquí, en este caso debido a probablemente un émbolo, creo que podemos decir supongamos que es un émbolo, produce digamos, la ausencia de sangre total, digamos, en todo el árbol y distal. Y de esa manera adquiere la forma piramidal. ¿Entienden por qué son cuñas? ¿Por qué son pirámides? ¿Por qué son triángulos? Fíjense en estos cortes de riñón que son esquemitas. Si la obstrucción está en esta rama de la arteria renal, todo este triángulo o esta pirámide es afectada por la isquemia. Si está aquí, será esta zona. Si está aquí, esta zona. O sea, depende, digamos, dónde localice la obstrucción. Y en esta imagen del lateral, digamos, que corresponde a un vaso, se observan también infartos triangulares en cuña.
a veces no son tan triangulares y obviamente si hablamos de imágenes de áreas triangulares, el vértice corresponde al área de obstrucción y la base corresponde al área distal a la obstrucción. Pero a veces el vértice engloba o tapa, digamos, la zona de la obstrucción y por lo tanto no termina de ser bien un vértice anguloso, sino que más bien una zona plana o Roma, entonces no es más que un triángulo o una pirámide, es una cuña. De ahí de los términos que ustedes ven, que ustedes leen. Bueno, una vez conceptualizado el infarto, debemos obviamente clasificarlos. La clasificación de los infartos puede ser básicamente en blancos o rojos, que es la más conocida. También se puede clasificar el infarto en infarto séptico o en infarto aséptico, pero esa es una clasificación que no me interesa. A mí me interesa que sepan que existen los infartos blancos y los infartos rojos y que esa clasificación, bueno, de qué depende que sean blancos o rojos. Acá les muestro algunos ejemplos de infarto. En este caso tenemos un riñoncito y acá toda esta zona aquí es un área infartada, es un área de necrosis por isquémica y se ve, voy a borrarlo, claramente como si no tuviera sangre. De hecho, no la tiene. Y a este infarto se le llama infarto blanco o anémico. Anémico en tanto no hay sangre. Infarto anémico. Y también tenemos acá un corte del corazón transversal, tenemos un ventrículo, probablemente el izquierdo, la cavidad ventricular, y un área infartada aquí, que tenemos ahí en la pared miocárdica, que también claramente se vea anémica o blanca. El infarto blanco o anémico sucede en órganos que tienen circulación terminal, es decir, la obstrucción va a generar la ausencia de la llegada de sangre distal a la obstrucción, de manera definitiva, salvo que bueno, lo que se trata de hacer, los que van a, eventualmente ustedes van a ver que se puede, digamos, disolver o eliminar el elemento que está obstruyendo, por ejemplo, una arteria coronaria, de alguna manera, y en lo posible. Al lado de cada imagen, la correspondiente imagen microscópica, y quiero remarcar que son áreas de necrosis coagulativa. Si bien no voy a hablar de patología celular, recuerden que en la necrosis coagulativa se conservan los límites celulares y hay un aumento de la acidofilia a expensas de, digamos, la desnaturalización proteica con mayor captación de la eosina y la disminución de la vasofilia por destrucción de los elementos, digamos, ácidos, que son básicamente el ADN y nuclear, que el núcleo desaparece o se fragmenta o se encoge, hace una cariopignosis, y la desaparición del ARN, digamos, citosólico, por la destrucción del RER, por ejemplo, o de los poliribosomas que están en el citosol. Por acción de adeneasas, ARNasas. Entonces, la disminución de la vasofilia que proveen esos ácidos y el aumento de la acidofilia, dado el proceso de desnaturalización, explica la imagen llamada en lápida hialina o en lápida acidófila. Lápida por la conservación de los contornos celulares. Uno puede acá reconocer que estos han sido miocitos cardíacos. Son como imágenes fantasmagóricas de lo que alguna vez fue un miocito, pero en este caso claramente están necróticos. Si viéramos un aumento aquí de la imagen del riñón, veríamos túbulos también con ausencia de núcleo, con hiperacidofilia, pero conservando la forma del túbulo. Es decir, como si fuera un fantasma, digamos. ¿Vieron las películas que queda el fantasma? Uno reconoce a quién pertenecía ese fantasma. Bueno, más o menos por eso me gusta usar la palabra fantasmagórico. Bueno, cosas mías. Bien, bueno, esto es un esquema de lo que acabo de explicarle. A la izquierda de la pantalla tenemos un corte histológico esquemático, normal del riñón, con los túbulos, el glomérulo, acá el glomérulo,
el glomérulo, los túbulos, el intersticio. Y aquí una zona ahí algo media dudosa, media sospechosa, pero vamos, me voy directamente a la zona que me interesa, que es esta zona, donde no se ven núcleos, no se ve, bueno, ahí, pero fíjense, uno reconoce que esto era un glomérulo, uno reconoce que esto eran túbulos. De ahí viene, por eso la necrosis de coagulación produce una congelación en el tiempo, y aparecen esas lápidas. Lápidas de lo que alguna vez fue la célula. Estas son, bueno, necrosis coagulativas en infartos blancos o que les mostré, un infarto renal, un infarto de miocardio. Fíjense, otros infartos blancos, no sé si reconocen la imagen de la izquierda, es un vaso, ahí se ven claramente los infartos en forma de cuña o triangulares, ahí hay uno y hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y se deben, la causa más probable en este caso ha sido una embolia, o sea, una masa de sangre coagulada que ha venido viajando por el torrente sanguíneo, por el torrente arterial, y ha impactado en las ramificaciones de la arteria esplénica, generando estos infartos anémicos o blancos. Y el infarto, en este caso, es un infarto nuevamente de miocardio, ahí se ve en la zona anterior, se ve en la cara anterior de lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo y también en la parte de los 2/3 anteriores de lo que vendría a ser el tabique interventricular. Lo más probable es que la arteria involucrada sea la descendente anterior. Y borro lo que marqué aquí, son infartos blancos. Porque tanto el riñón, el vaso, como el corazón tienen circulación terminal. Bien, acá tenemos 3 infartos distintos. Vamos a empezar con este. Fíjense acá, se ve el triangulito, no deja de ser un triangulito. No sé si reconocen este órgano, tiene dos, aparentemente hay algo que separa el órgano en dos partes. Esto es una cisura y este es un lóbulo y este es otro lóbulo. Bueno, hay elementos de pared blanquecina, se corresponde a un corte de pulmón, ¿verdad? Y existe ahí un área triangular y que corresponde a un área de infarto. Eso es un infarto pulmonar, pero ¿qué notan de diferente? Que no es blanco, no es anémico, es decir, es rojizo, es una cuña roja, entonces claramente no puede ser llamado infarto blanco. Es un infarto rojo, también llamado infarto hemorrágico. ¿Y por qué en el caso del pulmón puntualmente es rojo? Porque si bien hay una circulación principal que está dada por la arteria pulmonar, sus ramas, sus ramificaciones, que explicarían también la morfología triangular o arborescente, existe otra circulación provista por una rama de la aorta, que es básicamente son la arteria bronquial, que tiene una función nutricia de lo que es los pulmones y los bronquios. Entonces, habiéndose producido un área, por ejemplo, una embolia pequeña que haya viajado desde, digamos, el miembro inferior derecho hacia por la vena cava inferior a la aurícula derecha, ventrículo derecho, toma la arteria pulmonar, pasa, digamos, la bifurcación de la pulmonar, llega a una arteria distal de la pulmonar y produce entonces un infarto en la periferia pequeñito por una embolia. Claramente será triangular. Lo que sucede es que las ramitas de la arteria bronquial siguen aportando sangre al área. A veces pueden evitar el infarto, o sea, el aporte de esta circulación accesoria, digamos, o de esta doble circulación puede evitar el infarto, pero cuando eso no es posible, ¿qué le pasa al área, a la cuña? Se sigue llenando de sangre, gracias en este caso a la arteria, a las arterias bronquiales. De ahí entonces que morfológicamente el infarto se vea rojo. En este caso vemos obviamente vemos un intestino delgado, claramente con un cambio de coloración. El infarto intestinal es rojo o hemorrágico
Y aquí la causa no estaría dada por el fenómeno de doble circulación como en el pulmón, sino más que nada porque, como ustedes recuerdan de anatomía, la irrigación de las asas intestinales presenta abundantes anastomosis. Entonces, la presencia de un pequeño émbolo, por decir una causa, en una de las ramitas, y, digamos, disminuiría el aporte de sangre, pero por las anastomosis sigue llegando sangre y tornan el área del infarto intestinal rojizo por la acumulación de sangre. Es más o menos parecido a lo que pasa en el pulmón, pero ya no por doble circulación, sino por la abundante cantidad de anastomosis de la circulación que provee sangre arterial al intestino. También en el caso, también otra causa puede ser la torsión del intestino, lo que llamamos vólvulo, o bien digamos, la imaginación de una parte del intestino dentro de otra, que sucede generalmente en los niños, o bien la salida de parte del intestino a través de un área de debilidad, un anillo herniario. Eso puede también, en esos casos, comprimiría la circulación venosa, provocaría gran congestión pasiva local, edema consecuente y finalmente la isquemia, o sea, la interrupción del drenaje venoso fundamentalmente, y también la interrupción del drenaje arterial. Eso también algunos autores le llaman infarto venoso, pero en cualquiera de los dos casos descriptos, ¿cómo se ve el infarto? Se ve rojo, ya sea porque hay anastomosis, que siguen aportando sangre, o porque ha habido un proceso congestivo pasivo que le da al órgano una tonalidad, perdón, un color rojo azulado. Y claramente no son los infartos blancos anémicos que describí antes. Y bueno, dejé para lo último un infarto cerebral. Fíjense que el aspecto morfológico de un infarto cerebral da cuenta de la friabilidad, es decir, parece que ese tejido se desintegra con facilidad si uno lo toca, lo raspa, y tiende a la cavitación, como ven acá, que de hecho se está cavitando por reparación de lo que es la microglía, porque justamente retomo la cuestión del edema cerebral, en el infarto cerebral eh, el material debe ser digerido, o sea, si tenemos un tejido muerto y más de un tejido como el tejido nervioso o las neuronas que son células permanentes que no va a haber regeneración, en lugar de dejar una cicatriz, que de hecho existen cicatrices en el cerebro llamadas por un prochenogliosis, la tendencia natural es generar cavidades, es decir, no ocupar lugares, sino justamente generar espacios. Probablemente por eso sea una suposición mía, que la necrosis sea licuefactiva. Aunque bueno, hay varias teorías. En la bibliografía que ustedes tienen a disposición hablan de la abundante cantidad de proteínas que tienen las neuronas, pero esa es una explicación poco clara y satisfactoria. La más satisfactoria, por lo menos para mí, es que cuando ocurre necrosis en un infarto cerebral y cuando hay glucólisis anaeróbica, al bajar el pH y al haber un exceso de calcio, vuelvan a ver el video de patología celular, se activan las enzimas autolíticas, ¿verdad? Lisosomales. Y eso produce la autodigestión, pero en la necrosis de coagulación en un momento el proceso se detiene por neutralización de las enzimas. Algunos dicen porque el pH se normaliza, otros porque las enzimas mismas se autodegradan y queda ese cuadro de inmortalización y los fantasmas de la necrosis de coagulación. En el caso del encéfalo, el exceso de ácidos grasos que predominan en la neurona, en la mielina, por ejemplo, permitiría sostener un pH ácido por más tiempo. Y eso prolongaría, digamos, el fenómeno digestivo autolítico,
transformando la necrosis en una necrosis licuefactiva. Bueno, les doy varias explicaciones posibles a la excepción, justamente, y era la razón por la cual no podíamos decir que el infarto era un área de necrosis de coagulación, sino un área de necrosis isquémica. Bueno, aquí está esquematizado el infarto pulmonar, donde habiendo claramente una obstrucción aquí en la rama de la arteria, una rama de la arteria pulmonar, la arteria bronquial permite la llegada de sangre al territorio. A veces para evitar el infarto y si no, para encharcar el infarto. Y ahí tenemos un infarto rojo, un infarto rojo, rojo, rojo o hemorrágico, pero nunca blanco. Bueno, esto ya creo que está bastante entendido. Bueno, acá vemos un área de necrosis coagulativa. Esto ya creo que lo vimos en patología celular. Vemos la necrosis coagulativa, donde vemos la imagen en lápida acidófila. Y luego recuerden que en el caso del infarto de miocardio, como es este caso, se debe despertar una respuesta inflamatoria con la llegada, en este caso, de neutrófilos para digerir el material necrótico. De hecho, se transforma el área en una necrosis licuefactiva para que luego sea fagocitada y drenada y luego se prepara, o sea, se favorece la aparición de lo que llamamos, acá marcado en amarillo, el tejido de granulación. Esto lo vamos a explicar más adelante. Para constituirse finalmente un área cicatrizal que sustituya el área infartada. Recuerden que lamentablemente el tejido cardio no se regenera. Lo que se infarta, lo que se necrosa, lamentablemente no puede regenerarse, sino que debe recurrir a la reparación cicatrizal. Bueno, acá tenemos algo interesante que son las excepciones de los infartos blancos. Acá tenemos en ambos casos, este es perdón, en la imagen de la izquierda tenemos un ovario con un anexo y en la imagen derecha tenemos una cirugía de un infarto testicular. Fíjense que claramente las gónadas infartadas, en este caso el ovario y en este caso el testículo, uno si tiene que elegir entre llamarlos infartos blancos o infartos rojos, va a decir que son infartos rojos. Pero tanto el ovario como el testículo tienen circulación terminal, arteria ovárica, arteria espermática. Entonces, ¿por qué los infartos gonadales son excepcionales, son excepciones a la regla? El mecanismo está explicado de la siguiente manera. Generalmente, en la mayoría de los casos, la causa del infarto gonadal es la torsión del pedículo que irriga la gónada. La torsión del pedículo genera el colapso del vaso sanguíneo más colapsable por la menor cantidad de masa muscular de la media, que es la vena. La vena ovárica o la vena espermática. Esto va a generar ¿qué trastorno hemodinámico? Congestión. ¿Qué tipo de congestión? Local. Al haber congestión local, aumenta, se ingurgita, digamos, se llena de sangre en los capilares, aumenta la presión hidrostática y se produce edema. Congestión y edema. La gónada se vuelve edematosa, pesada, bascula y generalmente termina por comprometer la circulación arterial. Hasta finalizar con la necrosis de todo el tejido ovárico u testicular. Pero ¿cómo se ve morfológicamente el infarto? Rojo. Rojo, aunque tenga circulación terminal. Esto sería una excepción de los infartos de dos órganos con circulación terminal. Quedó que queda claro. Bueno, este es un ejercicio que transcribí de algo que hicimos como material para completar.
había que colocar rojo o blanco según correspondiera al final de la aseveración. Infarto que afecta al miocardio y cuya principal causa suele ser la interrupción brusca del riego arterial por la presencia de un trombo arterial coronario oclusivo. Bueno, ahí el infarto será claramente blanco. Infarto que ocurre en las gónadas, testículos u ovarios como consecuencia de la torsión del pedículo y posterior oclusión venosa y congestión pasiva local. Si bien ahí son infartos son rojos, aunque tengan circulación terminal. Infarto pulmonar cuneiforme causado por un émbolo de tamaño pequeño o intermedio. Su morfología se explica dada la doble circulación pulmonar. Arteria pulmonar, arterias bronquiales que siguen irrigando la zona. El infarto es rojo. Infarto intestinal causado por distintos mecanismos, torsiones, vólvulos, invaginaciones, herniaciones, trombosis, embolia, y cuya morfología se explica por la gran cantidad de anastomosis vasculares mesentéricas, entre otros. Claramente el infarto es rojo. Infartos renales, esplénicos, cuneiformes, causados generalmente por el impacto de un émbolo sistémico en la circulación arterial. Infartos blancos. Bueno, bien, para terminar de hablar del tema de trastornos hemodinámicos, vamos a hablar ahora de trombosis y de embolia. Acá lo que están viendo es un corte histológico de una arteria. Es una arteria por su gran media, digamos, su media importante de muscular. Las venas no tienen no tienen ese grosor, con obviamente su endotelio de revestimiento, membrana basal, una pequeña capa de tejido conectivo que sostiene ese endotelio y eso constituye la íntima de la arteria o del vaso y la túnica adventicia, ¿verdad? Ahora fíjense qué pasa con esta arteria. En esta arteria se observa un engrosamiento de la pared con reducción de la luz está claramente reducida, a expensas de una placa, es decir, una lesión, la acumulación de lípidos, en este caso, colesterol fundamentalmente, y una reacción inflamatoria. Mi intención no es hablar de ateromatosis, pero no sé, generalmente es medio difícil hablar de trombosis arterial al menos, sin hablar de ateromatosis. En tanto que la placa de ateroma, su complicación más grave es la trombosis superadyacente a ella, a la placa, porque eso cierra finalmente la luz arterial. Esta pequeña luz, esta luz reducida puede ser un día finalmente ocluida en su totalidad por la aparición de un trombo superadyacente a esta placa de ateroma. Recuerden quiénes hacen ateromatosis, fundamentalmente los diabéticos, los hipertensos, los tabaquistas y los pacientes con dislipidemia. Acá tenemos otras placas de ateroma y ya fíjense que se produce la formación de masas en la luz de sangre, de elementos formes de la sangre, que incluye obviamente plaquetas, que incluye glóbulos rojos, glóbulos blancos, que están cerrando la luz de la arteria, en este caso son arterias. Es decir, el trombo puede ser definido como una masa de sangre coagulada que se encuentra dentro del lecho arterial o cardiovascular, digamos, arterial, venoso, capilar o incluso cardíaco, dentro del corazón. De hecho, a los trombos se los puede clasificar de diversas formas, de acuerdo a su localización en trombos arteriales, trombos venosos, trombos capilares y trombos intracardíacos, también denominados vegetaciones por algunos autores. De acuerdo al comportamiento que tiene el trombo con la luz del vaso que ocluye, pueden ser clasificados en trombos murales o en trombos oclusivos. De acuerdo a si se encuentran, están contaminados o no con gérmenes, se puede hablar de trombos asépticos y de trombos sépticos, como en el último caso que correspondería a una vegetación de una endocarditis infecciosa, por ejemplo. Bien, la trombosis es un proceso patológico
o sea, la hemostasia está diseñada para detener la hemorragia, ¿verdad? Entonces, en ningún momento hablamos de coágulo, porque coágulo es justamente la formación de esta masa que intenta taponear cualquier parte del sistema cardiovascular que esté perdiendo sangre. Ahí se activa la hemostasia primaria y luego la hemostasia secundaria, la agregación plaquetaria con la activación de la cascada de la coagulación. En la trombosis existe una patología, existe una alteración, generalmente lo más frecuente, una lesión, algo que lesione el endotelio. Y se produce intravascularmente, o sea, no hay disrupción de la continuidad del sistema. Entonces, se utiliza la hemostasia, pero con fines patológicos, es decir, se forma una masa de sangre coagulada dentro de un vaso sanguíneo que lo único que hará es obstruir el flujo. O sea, y bueno, ese es el problema de los trombos. Otra particularidad del trombo es que se encuentra de regla adherido a la pared del vaso o a la pared del endotelio, del endocardio, digamos. ¿Mm? Esa es otra diferencia con un coágulo. Un coágulo sanguíneo intravascular, supongamos un paciente fallece, bueno, ¿qué pasa con toda esa sangre? Se coagula, pero cuando uno hace una autopsia, va a encontrar que toda esa sangre coagulada no se encuentra adherida a la pared, se encuentra separada de la pared, justamente porque es la diferencia. Estamos hablando de coágulos post-mortem, pero ni siquiera un coágulo post-mortem, que es intravascular, se parece a un trombo. Un trombo de regla se encuentra adherido a la pared del vaso. Bien, y el émbolo es una masa de sangre coagulada que viaja libremente por la circulación e impacta en un territorio de menor calibre al tamaño del émbolo. Émbolos hay de diversos tipos, también se los puede clasificar de diversas maneras. De acuerdo a su composición, la gran mayoría son de origen trombótico, es decir, es parte de un trombo que se desprende generando lo que llamamos tromboémbolos. Podríamos llegar a decir que la gran mayoría, hasta el 99-98% de las embolias son tromboembolias. Y luego tenemos un escaso porcentaje excepcional, solamente para tener un conocimiento, que son de otro origen, como puede ser un émbolo gaseoso en los individuos que realizan el buceo, por ejemplo, cuando realizan un ascenso muy rápido. Bueno, eso tiene que ver con la formación de partículas de nitrógeno. O cuando se produce una fractura, parte de la médula ósea puede alcanzar la circulación generando embolias grasas que se llaman. O si se produce digamos, la laceración de un vaso en una cesárea, digamos, el líquido amniótico puede pasar a la circulación y producir un émbolo. ¿De qué naturaleza? De este líquido amniótico. Pero estas embolias de gases, de líquido amniótico, de grasa, son excepcionales. La mayoría de los émbolos son de origen trombótico y estas embolias, a su vez, se pueden clasificar en dos grandes grupos de émbolos. Los émbolos sistémicos, que son aquellos que nacen en el corazón o también en las grandes arterias, fundamentalmente la aorta, e impactan en cualquier rama de la arteria de la aorta distalmente. Principalmente, y diría que mayoritariamente, en los miembros inferiores. Luego también tenemos las embolias a cerebro, generando lo que se llama enfermedad cerebrovascular aguda, isquémica. En los riñones, produciendo infartos blancos, triangulares, cuneiformes, el bazo y otros territorios. En cambio, luego tenemos la embolia pulmonar. La embolia pulmonar, que es la que estamos viendo aquí en la imagen, es, fíjense,
no tiene un origen cardíaco o arterial, tiene un origen venoso, generalmente en venas profundas de los miembros inferiores y otros orígenes también, generalmente en venas como una complicación de una cirugía, etcétera. Pero lo importante es que el origen es venoso, que el émbolo, el desprendimiento, digamos, nace de un trombo, se desprende parte de ese trombo, viaja por la circulación venosa, toma la vena cava inferior, toma la aurícula derecha, toma el ventrículo derecho, toma la arteria pulmonar e impacta en cualquier rama de la arteria pulmonar. Incluso el émbolo puede ser de un tamaño tan importante como para provocar, digamos, la obstrucción total del tronco de la pulmonar y sus dos ramas, y eso obviamente es incompatible con la vida, en tanto se constituye una pared, digamos, infranqueable para el ventrículo derecho y rápidamente el ventrículo derecho entra en falla, en fallo, se dilata y se desencadena la muerte súbita, si se quiere, por insuficiencia cardíaca derecha, pura, aguda, con muerte súbita. Es lo que suele pasar con algunos deportistas que caen muertos en un campo de juego o gente que fallece por muerte súbita en la vía pública. Y así tenemos los émbolos pulmonares, también llamado el tromboembolismo de pulmón. Existe un tercer tipo de émbolo que se llama émbolo paradojal. Bueno, ese es un caso muy raro también, donde el émbolo tiene origen venoso, como en el caso de este caso, el del último caso que mencioné, pero a través de una malformación congénita cardíaca comunicante intercameral, por ejemplo, una comunicación interventricular, pasa a la otra circulación y se constituye como émbolo sistémico. Y ahí se le llama ese émbolo paradojal. Bueno, para que lo tengan en cuenta, pero no es relevante. Fíjense, aquí tenemos una imagen histológica de un émbolo. Primero y principal, el émbolo no está adherido a la pared del vaso, a diferencia del trombo. El trombo sí está adherido. Acá tenemos probablemente, esta puede ser tranquilamente la imagen microscópica de la embolia pulmonar que les mostré. Ahí hay todo lo que se ve ahí es básicamente fibrina de hemostasia secundaria activada, plaquetas de hemostasia primaria y en la malla de fibrina la retención de otros elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿De acuerdo? Bien. También formaba parte del ejercicio. Es la famosa tríada de Virchow, digamos, que son básicamente los mecanismos fisiopatogénicos por los cuales se producen los trombos. Entonces, que son básicamente tres. La lesión del endotelio, que es la más importante, y ahí podemos localizar, y lo voy ya a linkear, digamos, uno linkea rápidamente la ateromatosis complicada con la lesión endotelial. Esa es una de las principales causas de trombosis, por ejemplo, de una arteria coronaria, provocando un infarto blanco de miocardio. La placa de ateroma crece hacia la luz de la arteria, en un momento hace una disrupción, una interrupción, una fisura, despierta la hemostasia primaria con el agregado de plaquetas, luego activa la hemostasia secundaria y se constituye un trombo oclusivo suprayacente a la placa de ateroma con el cierre total de la luz, generando por lo general infarto. Entonces, aquí en la ateromatosis complicada hay lesión endotelial. Los otros dos mecanismos de trombosis son la estasis o la turbulencia de la sangre, son opuestos, pero ambos pueden provocar una trombosis, o estados de hipercoagulabilidad, pacientes con estados donde la sangre es más coagulable. Podemos unir aquí, por ejemplo, bueno, en el caso de trombofilias adquiridas, habría estados de hipercoagulabilidad. En un aneurisma arterial, en un aneurisma se produce un saco aneurismático donde puede generar un flujo turbulento y ahí
favorecer la formación de un trombo dentro del saco aneurismático, un trombo, en este caso arterial. En el infarto de miocardio, es decir, si un paciente tiene un infarto, una de las complicaciones puede ser la trombosis intracardíaca. ¿Por qué? Porque la necrosis del tejido, digamos, altera la continuidad del endotelio, o sea, del endocardio, y puede generar, obviamente, una trombosis. ¿Ya? Entonces, el mecanismo aquí sería la lesión endotelial. La fibrilación auricular, una de las arritmias más prevalentes, donde la aurícula comprometida generalmente es la izquierda y es una coctelera, donde la sangre es justamente, este, digamos, mezclada como una coctelera. Justamente ahí se produce una turbulencia que puede favorecer la formación de lo que vendría a ser un trombo intracardíaco con la posibilidad de que la posterior complicación, una embolia sistémica. Por eso los pacientes con fibrilación auricular muy frecuentemente, aparte de estar medicados para eso, están anticoagulados para evitar la embolia, la trombosis en realidad. Y una vasculitis es la inflamación de un vaso sanguíneo con la consecuente, digamos, disrupción de la integridad de la pared, que puede generar obviamente lesión endotelial. No voy a meterme mucho en el tema de vasculitis, que es un tema bastante complejo, por lo general vinculado a temas a una patogenia inmunológica. Bueno, este ejercicio creo que está en el material de la cátedra, así que lo pueden completar. Si quieren, pueden detener el video aquí y hacen el trabajo ustedes solitos, y les sirve de material de estudio.